Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Ya sabes, mi nombre es Duilio. Te conozco. Quizás tú, probablemente, casi seguro tú no me recuerdas, pero sí te conozco. Mira, yo te propongo que retrocedamos un poquito para poder avanzar en orden. Yo lo que quiero es asegurarme que tú comprendas los términos que voy a usar y que se usan en matemáticas para poder comunicarnos mejor. ¿Eh? Entonces vamos a retroceder solamente un poquito. Quiero hablarte de las cuatro operaciones. Tú sabes, las cuatro operaciones son la suma, la resta, la multiplicación y la división, ¿verdad? Bien, debes recordar que la suma, al igual que las otras operaciones, los elementos que la forman y que usamos para hacer cálculos tienen un nombre particular. ¿Bien? En el caso de la suma, como vemos aquí, los elementos que forman una suma son los números más pequeños, los parciales, los que vamos a ir agregando, incorporando, adicionando, todos ellos se llaman sumandos. Aquí los he representado por las letras S1, S2 y S3, pero pueden haber más, ¿verdad? En todo caso, una suma como mínimo debe tener dos sumandos, ¿verdad? Bien, y el resultado que se obtiene luego de agregar todos esos términos, todos esos sumandos, cuando ya totalizas, cuando ya calculas ese número único que representa a todos los demás, se llama suma. Bien, en el caso de la diferencia, aquí estoy usando solamente dos elementos, sustrayendo y el minuendo. Normalmente restamos o hacemos una diferencia entre un número determinado y otro número más pequeño que este. Bien, el número mayor se le conoce como sustrayendo y al menor como minuendo. Cuando haces ya el cálculo, la operación, el resultado final se le conoce como diferencia. ¿Bien? Obviamente en una resta pueden haber más elementos, no solamente va a haber un minuendo, pueden haber más. En el caso de la multiplicación, que es lo que particularmente nos interesa en este momento, es que los elementos, los números que multiplicamos, se denominan factores. Bien, esos números se denominan factores. Y el resultado, una vez que ya hemos realizado el producto o la multiplicación, justamente el resultado se llama producto. Los elementos para llegar al producto son los factores. Aquí están representados como F1 de factor, F2, F3, pueden haber más. Y es obvio que como mínimo en un producto tienen que haber dos factores, ¿verdad? En el caso de la división es un poquito más particular. Cuando dividimos los números, normalmente el número menor, bueno, no es que sea normalmente, siempre que dividimos dos números, uno de ellos, que normalmente es más grande, se le conoce como dividendo. Y es por eso que también lo he representado con una D mayúscula. Y el número más pequeño como dividendo, perdón, como divisor. Aquí está, con una D minúscula. ¿Bien? El resultado se le conoce como cociente. Y hay un elemento adicional que dependerá de los números que estamos dividiendo. Se llama resto. Si dividimos, por ejemplo, 4 entre 1, va a haber un resto, ¿verdad? Si dividimos 7 entre 2, también hay un resto. Si dividimos 13 entre 5, también hay un resto, porque el cociente que obtenemos no es un número entero. O lo es, pero todavía queda una parte por distribuir, por asignar, por repartir. Bien, esos son los elementos. En este caso, en este momento, nos interesa que tú recuerdes bien que los factores provienen de un producto. Bien, vamos a hablar quiero hablar ahora de los factores justamente o divisores de un número. Bien, estamos hablando de aritmética y nos vamos a tratar solamente con números enteros y positivos. Eso es lo que estoy diciendo aquí. Vamos a hablar de los divisores de un número, pero de un número que es entero y positivo.
Bien. ¿Cuáles son los divisores de un número? Que es casi lo mismo que decir los factores de un número. Analicemos el número 1. ¿Por qué números podríamos dividir a este número 1? Solamente por la unidad, ¿verdad? No podríamos dividirlo entre 2, porque el resultado no nos va a dar un número entero y no es lo que estamos analizando en este momento. El número 2 solamente podríamos dividirlo por la unidad, porque 2 entre 1 es 2, y también por sí mismo, porque 2 entre 2 es 1. El número 3 lo podemos dividir tanto por 1 como por 3. El número 4 tiene 3 divisores. 4 entre 1 es 4, 4 entre 2 es 2, y 4 entre 4 es 1. El número 5 tiene como divisores al 1 y al 5, y el número 6 tiene 4 divisores. Es decir, el número 6 yo lo puedo dividir entre 1, lo puedo dividir entre 2, lo puedo dividir entre 3 y lo puedo dividir entre 6. Hay que tener cuidado. Cuando digo que puedo dividirlo es que lo puedo dividir para que el resultado sea un número entero. Bien, es decir, para que el resto sea 0, para que no me sobre nada. Porque yo puedo dividir 6 entre 5, me va a dar 1.2. Puedo dividirlo, ya lo hice, 1.2, ¿verdad? Pero el resultado, 1.2 no es un número entero. Y estamos hablando, en este caso, de divisibilidad y tratamos de números enteros. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de divisibilidad o que un número es divisible por otro, estamos aludiendo a que el resultado es un número entero. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es, justamente como estamos hablando de divisibilidad, vamos a clasificar los números enteros, los enteros positivos, lo vamos a clasificar según el número de divisores, el número o cantidad de divisores, ¿ya? ¿Cuáles son los enteros positivos? Empiezan en el 1, sigue del 2, el 3, el 4, el 5 y así hasta el infinito, pero empiezan desde el 1. Bien, analicemos el primer número entero positivo, que es la unidad. ¿Cuántos divisores tiene el número 1? Lo acabamos de ver aquí. Solamente tiene 1, ¿verdad? No podemos dividir el 1 entre 2 porque el resultado no es un número entero. Entonces el número 1 tiene un único divisor. Luego no hay otro número, ningún otro entero positivo que tenga solamente un divisor. El 1 es el único. Analicemos el número siguiente, el número 2 de los enteros positivos. Aquí está. El número 2, ¿cuántos divisores tiene, Jonathan? Respóndete tú mismo porque yo no te voy a escuchar. El número 2 lo podemos dividir entre 1 y lo podemos dividir entre 2. No lo podemos dividir entre otro número más. ¿Correcto? El número 3, el siguiente número entero positivo. ¿Cuántos divisores tiene? Nuevamente tiene al 1 y tiene al 3. No hay otro número que divida al 3 un número entero de veces. Hablemos del siguiente entero positivo, el 4. El número 4 lo podemos dividir por la unidad, por 1, lo podemos dividir por 2 y lo podemos dividir por 4. Son 3 divisores que tiene el número 4. ¿Correcto? Y es por ese motivo que el número 4 no aparece en este grupo, porque aquí estamos poniendo los números enteros positivos que tienen 2 divisores. Y el 4 acabamos de ver que tiene 3 divisores, al número 1, al número 2 y al número 4. Es por eso que no entra en esta clasificación el número 4. Analicemos el siguiente número entero positivo. ¿Cuántos divisores tiene? Solamente tiene al 1 y asimismo al 5. El número 6, el siguiente entero positivo, tiene al número 1, al número 2, al número 3 y asimismo al 6. Tiene 4 divisores y es por eso que no aparece aquí el número 6. ¿Correcto? Bien. Entonces, los números que tienen solamente 2 divisores, que son estos que están aquí, estos que estoy poniendo aquí, y continúa hasta el infinito, ¿verdad? ¿Correcto, Jonathan? Hay muchos más enteros positivos que
que solamente tienen dos divisores. Son muchos más, son infinitos. Yo solamente estoy poniendo aquí hasta el 29, pero hay muchos más. Bien. Estos números entonces, que solamente tienen dos divisores, se les conoce como primos. El término o el nombre correcto, apropiado, es primo absoluto. Estos números son primos absolutos, ¿correcto? ¿Cuáles son los números primos o los números primos absolutos? Aquellos que solamente tienen dos divisores, a la unidad y a sí mismos, ¿correcto? El otro grupo de números en el cual se estaría descomponiendo o reagrupando los enteros positivos son aquellos que tienen más de dos divisores. ¿Bien? Y son justamente el 4, el 6, el 8, el 9, el 10 y así sucesivamente, también hasta el infinito. ¿Bien? Entonces, de acuerdo a esta clasificación, no olvides, de números enteros positivos, estos números enteros positivos se pueden subdividir en tres grupos. Tres grupos. Aquellos que tienen un solo divisor y que es un conjunto, está formado por un solo número, la unidad. Luego, un conjunto de números que tienen solamente dos divisores y aquellos números que tienen más de dos divisores. Esa es la nueva clasificación de los números enteros positivos que estamos conociendo de acuerdo al número de divisores. Bien, estos dos grupos que están aquí señalados con amarillo reciben el nombre de números simples. Entonces, ¿cuál es el conjunto de números simples? Es el conjunto de números que está formado por la unidad y los números que tienen solamente dos divisores o primos absolutos. ¿Cuál es el otro grupo? Son los números que tienen más de dos divisores. Esos números se les conoce como números compuestos o divisores compuestos. Bien, entonces, estamos redefiniendo, reclasificando el conjunto de números enteros positivos en tres grupos. Un grupo de números que tiene solamente un divisor está formado por un único número, la unidad. El segundo grupo, aquellos números que solamente tienen dos divisores, y el grupo que tiene más de dos divisores. Bien, eso nos va a dar pie para hablar ahora de lo que es la cantidad de divisores de un número. Bien, vamos a analizar la cantidad de divisores de un número, así como lo hemos hecho arriba. Aquí hemos analizado la cantidad o número de divisores de un número. Bien, vamos a hacerlo aquí considerando estos números. El número 2 lo podemos dividir entre 1. También es correcto decir por 1. Hablamos de división y decimos dividir por, pareciera que estamos hablando mal, pero es así también una forma válida de hablar, de expresarse. El número 2 lo podemos dividir por 1, también lo podemos dividir por el número 2. ¿Sí? Porque el resultado siempre es un entero. 2 entre 1 es 2, que es entero. 2 entre 2 es 1, que es un entero. Entonces, ¿cuántos divisores tiene el número 2? Tiene uno aquí y otro acá. Tiene dos divisores. Esa es la cantidad de divisores del número 2. ¿Cuántos divisores tiene el número 4? Tiene 3. ¿Por qué? Porque 4 entre 1 es 4, que es entero. 4 entre 2 es 2, que es entero. 4 entre 4 es 1, que es entero. No lo puedo dividir entre 3 porque 4 entre 3 es, ¿cuánto? 1 y algo más, no es entero. Entonces, ¿cuántos divisores tiene el número 4? Tiene 3 divisores. El número 6 tiene 4 divisores, porque es factible dividir al número 6 por la unidad, dividirlo entre 2, dividirlo entre 3 y también dividirlo entre 6. Todos esos resultados, todos esos cocientes son enteros. Entonces, son divisores del número 6. Y como ves, son 4. El número 9 también tiene 4. El número 15 también tiene 4. Bien. Vamos a hablar ahora de este concepto.
Fíjate que estamos hablando solo de conceptos, porque los cálculos que estamos haciendo son contar, dividir, no estamos haciendo nada que no te hayan enseñado antes. Son conceptos, son formas de identificar o de tratar a los números, una forma diferente. ¿Por qué? Porque han sido clasificados y catalogados, nombrados de formas diferentes para poder tratarlos, para hacer operaciones diferentes más adelante, ¿ya? Entonces, por eso que es importante la teoría. Bien, descomposición canónica de un número. Y hablamos de números enteros positivos mayores que 1. ¿Ya? No te olvides, enteros positivos mayores que 1. ¿Qué quiere decir descomponer a un número en su forma canónica? Fíjate, descomponer quiere decir, pues, algo que es grande, ponerlo en partes más pequeñas, pero que juntas hagan la totalidad, ¿verdad? Eso es descomponer. Entonces, si vamos a descomponer un número, lo vamos a expresar, lo vamos a representar por números más pequeños, pero que juntos, de alguna manera, me tienen que dar el original. Si hablamos, por ejemplo, del 6, yo puedo descomponerlo en 2 por 3, ¿no? 2 por 3 me da 6. El 12 lo puedo descomponer en 2 por 6, en 4 por 3, en 1 por 12, ¿verdad? Bien. Y todos estos números que son los factores, no te olvides, el 2 por ejemplo, el 6, 2 por 3 me da 6, ¿verdad? Entonces 2 y 3 son factores de 6. Y 2 y 3 son menores que 6, ¿verdad? Entonces estamos descomponiéndolo al número 6, en este ejemplo, por números más pequeños. Bien, entonces la descomposición canónica es muy especial. Dice, descomponlo, es decir, exprésalo en factores, vale decir, mediante números que se van a multiplicar entre sí para reproducir el número original, pero que además que estos factores sean primos. El número de primos no es que sean parientes, sino que quiere decir, como hemos visto arriba, en los primos absolutos o simplemente primos, son números que tienen como divisores solamente a la unidad y a sí mismos. ¿Bien? Entonces, hablemos, por ejemplo, del número 18. Vamos a descomponer al número 18 en sus factores. Disculpa que ya después voy a arreglar esto de la cámara, que yo también me confundo a ver dónde miro bien y todo. Ya. Lo más importante es que me escuches. Vamos a descomponer al número 18 en sus factores. Por ejemplo, podríamos descomponerlo en 1 por 18. Ambos son factores del 18, ¿verdad? Y ambos reproducen al número 18. También podríamos descomponerlo como 2 por 9, ¿cierto? 2 por 9 es 18. Entonces 2 y 9 son factores de 18. También podríamos descomponerlo como, ¿qué dice? Como 3 por 6, ¿verdad? Son factores porque me reproducen a través de la multiplicación, me estarían reproduciendo el número original 18. Entonces todos esos son factores, pero no lo hemos descompuesto en su forma canónica, es decir, no lo hemos descompuesto con factores que sean primos. ¿Por qué? Porque si bien el 3 es un factor y es primo, el 6 no lo es. El 6 es un factor, pero no es un factor primo, porque tiene más de 2 divisores. Tiene al 1, tiene al 2, tiene al 3 y tiene al 6. El 6 tiene 6 divisores. Entonces el 6 no es un factor primo. El 3 sí lo es, porque solamente el 3 puede ser dividido por 1 y por 3. No hay otro número. ¿Te das cuenta? Entonces todavía no lo hemos descompuesto en factores primos. Y vamos a hacerlo. Y fíjate que es válido que yo ponga aquí igual, igual, igual. Porque estoy escribiendo los números de una manera diferente, pero el valor, el conjunto, en este caso el producto, el resultado es el mismo, 18. Bien, entonces voy a descomponer ahora sí el número 18 en sus factores primos. Mira, el 2 es un factor primo, es un factor de 18 y también es primo, porque el 2 solamente puede dividirse por 1 y por 2. Entonces voy a poner el 2. El 3 también es un factor primo, ¿verdad? Porque solamente se puede dividir por 1 y por sí mismo, por 3. Pero este resultado no me da 18, me da 9.
Es decir, me falta todavía multiplicarlo por 2. Perdón, por 3. A veces sucede. Vamos a escribirlo bonito. Ya está. Ahora sí, el número 18 está descompuesto en sus factores primos, ¿verdad? El 2 es un factor del 18, porque interviene la multiplicación para llegar a 18. El 3 también lo es, y aunque está 2 veces, lo sigue siendo, pero también es primo. Cada uno de estos es primo, ¿verdad? Ya lo hemos analizado. Aquí está. El 2 es un número primo y el 3 también es un número primo, ¿correcto? Bien, pero ¿qué pasa? La representación o expresión o descomposición canónica exige que estos números sean expresados de una manera más consolidada, más en conjunto, más, que aparezca un bloque más sólido. Y esto se hace aprovechando la teoría de exponentes. Recordarás, Jonathan, en todo caso te vamos a ver, que cuando dos números se están multiplicando y esos números son iguales, es decir, la base es la misma, entonces puedes poner ese número, como son iguales, cualquiera puedo poner este o este, ¿verdad? Son el mismo, pero lo que hago es sumar sus exponentes. Acá hay un 1 que no se pone, y aquí también hay un 1. Y este 1 más este 1 me da 2. Es por eso que aquí yo pongo 3 al cuadrado. Y esta sí es la representación canónica del número 18. ¿Por qué? Porque está representada en factores, o sea, mediante un producto. Números que multiplicados me reproducen el número original, en este caso 18. Pero además, cada uno de esos factores, Jonathan, es un número primo, ¿verdad? El 2 es un número primo. El 3 también es un número primo. Bien. Esta es la descomposición o representación canónica de un número. Bien. En el siguiente video, en la siguiente parte, vamos a ver ya los ejercicios que te están pidiendo resolver. Pero era importante hacer un poquito de teoría. Bien, nos vemos en el siguiente video.